Tengo el honor de compartir en este panel con la Defensora General de la Nación, a quien aprovecho para saludar y agradecerle, a la doctora Esther Álvarez Martínez, al señor Procurador Penitenciario, doctor Puñolo, al señor Vicecanciller, el embajador Carlos Foradori, al presbítero Juan Carlos Carigliani, si lo pronuncio bien, a todos, funcionarios, miembros de la prensa, a todos, muchísimas gracias por estar acá compartiendo estas jornadas. Yo hace poco estuve en un seminario en Lima, en Perú, donde el tema a desarrollar era los desafíos de los sistemas penitenciarios de la región. Y uno de los ministros presentes, lo primero que dijo fue: es difícil tratar estos temas porque generalmente los países no quieren, los gobiernos no quieren demostrar sus problemas, no quieren mostrar ¿cómo fue que había dicho? Sus miserias, ¿no? Nosotros, desde que asumimos, desde el 10 de diciembre, lo primero que hicimos fue demostrar que teníamos un problema en el Servicio Penitenciario Federal, reconocer ese error, porque creemos que si no lo reconocemos es imposible mejorarlo, superarlo, ¿no? Entonces, es por eso que lo reconocimos, lo mostramos y nos pusimos a trabajar en eso. Y en ese sentido, allá por el pasado 6 de junio, cuando se presentó la campaña de las reglas Mandela, el Ministerio de Justicia de la Nación asumió el desafío de acompañar e impulsar la iniciativa por considerarla de vital importancia. Durante estos meses de la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, que hoy está a mi cargo, organizamos diversos encuentros y actividades con el objetivo de visibilizar las directrices básicas que deberían guiar la aplicación de las políticas penitenciarias en lo que hace al tratamiento de los reclusos. En tal sentido, el 8 de agosto, en este mismo salón, nos encontrábamos reflexionando sobre la gestión integral de los sistemas penitenciarios a la luz de las reglas Mandela. En esa oportunidad, y ante una sala colmada de funcionarios, muchos de los cuales seguramente también están hoy, el ministro de Justicia, Germán Garabano, expresó el interés de la gestión por garantizar mejores condiciones de detención y dejar de esconder el tema penitenciario debajo de la alfombra, dijo ese día. Y no tenemos dudas de que es así. El tema penitenciario durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años, se escondió debajo de la alfombra. Es un tema complicado, es un tema difícil de hablar, muy difícil de comunicar. La sociedad generalmente no quiere hablar de los temas, y si quiere hablar, lo único que pretende escuchar es que estén todos presos, si es posible que los torturen. Esa es la realidad, y no vende este tema, no mediáticamente, políticamente lo vende. Yo no recuerdo ningún partido político que haya ganado una elección mostrando en su campaña que iba a mejorar el sistema penitenciario. Así que ese día el ministro fue claro y contundente: no queremos esconder más los problemas debajo de la alfombra. Y conforme a las premisas fundamentales de las reglas Mandela, entendemos que la libertad ambulatoria es el único derecho de las personas alojadas en establecimientos penitenciarios que debe verse limitado. En ese sentido, resulta fundamental generar políticas que profundicen el acceso a derechos civiles, económicos, sociales y culturales de la población en contextos de encierro. Consideramos que un abordaje integral y bajo un paradigma de justicia restaurativa es el único camino para una gestión de la conflictividad en contextos de encierro. En esa línea saludamos y nos agradó en realidad saber de la presencia de la doctora Virginia Domingo de la Fuente, quien esta tarde compartió con ustedes algunos conceptos y herramientas claves para promover un sistema de justicia penal más eficaz. En este marco, quiero destacar la concreción de los programas Probemos Hablando y Concordia, que se están desarrollando conjuntamente entre el Servicio Penitenciario Federal, la Procuración Penitenciaria, la Defensoría General de la Nación y la Dirección Nacional de Mediación del Ministerio de Justicia, los cuales tienen por objeto trabajar en conjunto con los internos y personal penitenciario para la disminución de la violencia en contextos de encierro, siempre a través del diálogo.
En este 2016 hemos viajado a distintas provincias con el afán de federalizar la discusión sobre las reglas Mandela. En Salta, el pasado 4 de octubre, abordamos junto a autoridades locales, diferentes invitados de acá de distintos organismos nacionales y más de 200 asistentes, la adecuación de estándares internacionales a estándares internacionales que presentan un amplio e indiscutido consenso, sumando al debate el enfoque de género en el ámbito penitenciario a través de las reglas Bangkok. El compromiso del Ministerio de Justicia en esta campaña también contempló distintas actividades de difusión y capacitación en 16 unidades del Servicio Penitenciario Federal, destinadas tanto al personal penitenciario como a los agentes, como a los internos allí ubicados. Entre ellas, en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, en Devoto, en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza, en el 4, en Neuquén, Chaco, Jujuy, Salta y distintas unidades penitenciarias del país. Somos muy conscientes de que aún queda mucho trabajo por recorrer, pero les puedo asegurar que les dejo nuestro compromiso para seguir trabajando y para generar herramientas de gestión penitenciarias dinámicas y ágiles que incorporen medidas alternativas a la pena privativa de libertad y fomenten la reinserción de los infractores de la ley penal, dejando de lado una lógica punitiva del castigo que ha imperado en nuestro sistema y que claramente los resultados están a las luces, ha fracasado. Démonos cuenta de eso, hablémoslo. Creo que la mayoría de nosotros coincidimos en que este sistema punitivo y esta lógica punitiva al día de hoy ha fracasado. Vuelvo a agradecerle a las autoridades esta invitación. Les pido disculpas porque me tengo que ir, pero tengo un viaje oficial ahora a las 6 de la tarde, así que espero llegar a tomar el vuelo y los dejo en manos de gente que sabe mucho más que yo del tema. Así que muchísimas gracias. Muy buenas tardes, señor Procurador Penitenciario de la Nación, señora Defensora General de la Nación, señor Presbítero Candiani, a todos los presentes, representantes de la sociedad civil y autoridades que se encuentran aquí entre nosotros. Es para mí un honor poder estar presente en el cierre de esta campaña dedicada al fortalecimiento del respeto y la promoción de los derechos humanos, particularmente de las personas privadas de libertad. Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos han sido reconocidas universalmente como parámetros mínimos en lo relativo a las condiciones de reclusión, ya sea en la elaboración de las leyes, políticas y prácticas penitenciarias desde su aprobación por el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en 1955. En este sentido, quisiera destacar la labor realizada por el Grupo Intergubernamental de Expertos en pos de la revisión y actualización de las reglas mínimas, ahora reglas Mandela, a la luz de los tratados y convenios de derechos humanos en búsqueda de un mejoramiento en las condiciones de reclusión y del cabal respeto por los derechos humanos más fundamentales de las personas privadas de su libertad. Este hecho es manifestación de la evolución progresiva del derecho internacional de los derechos humanos que se gestó tras la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Camino que está marcado por la interrelación de los derechos humanos y por el reconocimiento de la dignidad humana intrínseca, así como la igualdad y la inalienabilidad de los que los caracterizan. Por ello, como sociedad es indispensable nuestra participación y sensibilización respecto de las condiciones de vulnerabilidad en la cual se encuentran las personas privadas de libertad, como la importancia de los derechos humanos en la administración de la justicia penal. En este contexto, es un privilegio tener la oportunidad de ser parte de este proceso que buscó dar visibilidad pública a las reglas Mandela y hacer un llamado amplio a la reflexión, felicitando y destacando el compromiso de la Procuración Penitenciaria de la Nación junto con la Defensoría General de la Nación impulsando esta campaña. La Argentina, como miembro activo y constructivo de la comunidad internacional, ha tenido el agrado de apoyar este proceso desde sus comienzos, acogiendo en el año 2012 al Grupo de Expertos para la Reforma de las Reglas Buenos Aires.
Asimismo, como resultado de su segundo examen periódico universal, nuestro país se comprometió a seguir trabajando para la adecuación de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de Naciones Unidas a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Este resultado fue alcanzado en la 70ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas con la adopción de la resolución 70-175, momento en el que pasaron a denominarse reglas Mandela, en homenaje a Nelson Mandela, que pasó 27 años encarcelado como parte de su lucha por los derechos humanos, la igualdad, la democracia y la promoción de una cultura de paz a nivel mundial. Las reglas tienen como base la consideración esencial de que toda persona privada de libertad debe ser tratada con irrestricto respeto a su dignidad inherente a su condición humana, a sus derechos y garantías fundamentales y con absoluto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Uno de los pilares esenciales de las políticas de Estado de nuestro país es la defensa de los sistemas democráticos de gobierno y el respeto a los derechos humanos. Para finalizar, quisiera concluir agradeciendo la labor de la Procuración Penitenciaria de la Nación, como así también a la Defensoría General de la Nación, por brindar un espacio fundamental para la promoción y visibilización de las reglas Mandela. Campañas como esta desempeñan un papel vital en la educación y visibilidad de los derechos humanos por parte de toda la población, gracias a los cuales se puede gestar espacios de diálogo y reflexión como estos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy sacerdote que hace 35 años que estoy en las cárceles. No pertenezco al servicio penitenciario. Soy un padre, sacerdote, que descubrí mi vocación en el seminario en la cárcel de Olmos, y desde ahí toda mi vida caminé dentro de las cárceles y las comisarías. Esta pastoral que trabaja en este mundo carcelario está compuesta por un obispo que es presidente, Esteban Lasague, a Monseñor Malfa, Monseñor Héctor Jardelli, que son parte de la vida de la comisión episcopal de esta pastoral. Está el padre Jorge García Cuerva, que es el representante de la pastoral carcelaria en América Latina y en el Caribe, que integra la Comisión Internacional de la Pastoral Carcelaria, integrada por países de Europa, Asia y África. Yo escuchaba atentamente a los oradores anteriores, pero veo mucha gente joven y quisiera darle mi experiencia muy breve. ¿Sabe cuál es el gran problema de este mundo carcelario? Es que cuando salen en libertad no están insertos de nuevo en la comunidad. La comunidad le vuelve a cerrar las puertas. Entonces vuelven a delinquir. Yo soy el primer cura en Argentina que me llevé los presos a mi casa, junto con mi mamá. Y hoy, para sonrisa de ustedes, a lo mejor soy abuelo. Tengo muchos hijos que eran presos y hoy sus hijos me dicen abuelo. Volvieron a sus familias, formaron nuevamente sus hogares. Los hice insertar en la sociedad, formando pequeñas pymes, gracias a esos cursos que la cárcel tenía. Panaderos, carpinteros, herreros, trabajo de fabricar guitarras, confiteros.
¿Cuántos de ellos hoy, de estos hijos míos, tienen sus propias empresas? Yo fui el primero que empecé a trabajar en el mundo de los travestis. Era un loco. Pero hoy muchos travestis dejaron de prostituirse y tienen sus propias pymes, peluquerías, casas de cosméticos, y han dejado de girar en el mundo. ¿Saben cuál es el problema? Ni la iglesia lo recibe a veces. Cuando yo traía a un detenido, un preso a mi casa a vivir, era un leproso. ¿Cómo va a traer este hombre a vivir acá entre nosotros? Es como si fuera un monstruo. Nos olvidamos que el preso tiene familia, que no solo él está preso. Está preso su señora, sus hijos, sus padres, sus novias. Nos olvidamos de esto. Yo le voy a contar brevemente una experiencia y termino, ¿no? A mí me gustaría que ustedes se replantearan siempre a este nivel qué formación le damos dentro de la cárcel. La cárcel no debe ser una universidad del delito. Debe ser una escuela de formación de estos hombres y mujeres que por distintas circunstancias de la vida han delinquido. ¿Quién le pregunta la historia a este preso o a esta presa? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su raíz? ¿Dónde nació? ¿Dónde se formó? Solo miramos después, no miramos el antes. Yo iba a un penal y entró un director no muy católico. Entonces un día le dijeron al director, acá viene un sacerdote, me gustaría hablar con él. Entonces me invitó a su oficina, fui, me senté, tenía poca cara de católico, ¿no? Pero uno está viejo y zaino, está tranquilo. Me dice, dígame una cosa, ¿usted hace mucho que viene acá? Sí, señor. Hace más de 25 años que estoy trabajando. ¿Y no tiene miedo de perder el tiempo? No, señor, no tengo miedo. ¿Se puede saber qué aprendió acá adentro usted? A ser ladrón. ¿Cómo a ser ladrón? ¿No le da vergüenza como cura ser ladrón? No, señor, no me da vergüenza. Porque aquí adentro yo aprendí a robarle almas al diablo para llevárselas a Dios. Y muchos de los que están acá, Señor, todos, diría yo, son seres con almas. ¿Entendió? Y usted y ellos, como yo, tenemos el derecho de salvarnos. ¿Cuántas veces los miran en los juicios como seres de migrantes? Yo voy a los juicios, los acompaño. Aquí tengo gente que hemos ido y hemos acompañado. La condena perpetua a los 25 años, o a veces haber estado 10 años en un penal y lo declararon inocente. Jóvenes, el mundo carcelario es un misterio. Es un misterio. ¿Sabe lo que va a transformar este mundo carcelario? Si la justicia, si nosotros, si la sociedad sabe amar. Amar. Yo ya me estoy por retirar, apenas camino, pero quiero morir dentro de una cárcel. Porque comprendí que cada uno de esos rostros que veo todas las semanas impactan en mi vida. Como comprendí que cada familia que visito de cada preso impacta en
impactan en mi vida. Trabajen ustedes mucho para que en las cárceles haya formación profesional, técnica, trabajo. Formemos, no deformemos. El joven hablaba muy bien recién. Yo voy al pozo a ver a mis hijos y sé lo que es estar en el pozo de una cárcel. Yo sé, porque yo voy y yo comparto con ellos esas horas de condena. Gracias. Bueno, antes que nada quiero decirles que es muy difícil hablar después de todo lo que hablaron. No me queda mucho que decir, pero voy a decirles sí algunas cosas que en realidad fueron el verdadero motivo por el que hicimos estos. Porque uno muchas veces nos han dicho, pero ¿por qué van a hacer un spot publicitario y pedir que lo pasen nada menos que por los espacios que tiene el Inca de las películas? Y nosotros, por supuesto, dijimos, sí, lo vamos a hacer y vamos a hacer esa intencionalidad de ver si podemos cruzar esta cuestión de simple manifestación de que en las Naciones Unidas se ha hecho un trabajo muy importante, y es un trabajo que es una actualización de posiciones ya tomadas. Cuando dijimos que también podíamos hacer otros tipos de actividades, pero ya empezamos a contar con algo fundamental. El primer aliado de nuestro ha sido la Defensoría General de la Nación, la doctora Martínez, a quien me atreví a comprometerla. Ya teníamos un trabajo anterior de compromiso y de demostrar que el Estado, desde sus distintas organizaciones, desde sus distintos ámbitos, puede y debe trabajar complementariamente. Y así encontramos de golpe de que teníamos un grupo de personas muy comprometidas con los derechos humanos y los derechos de las personas que estaban privadas de la libertad. Y surgió esta idea que al principio no era, debo confesar, entre nosotros, que íbamos a tener tantas actividades como las que tuvimos y tanta recepción como la que tuvimos. Hicimos una serie de actividades para afuera, digamos, para concientizar, que ese era el objetivo primero que nos habíamos propuesto, a la sociedad de la existencia de reglas mínimas, de ese instrumento jurídico que es para imitar, para tener en cuenta por el Estado. Pero también dijimos, ¿cómo va a ser nada más que actividades para afuera y para adentro si las reglas mínimas es para gestionar la cárcel, es para los que están privados de la libertad? ¿Qué hacemos? Y usted dirá, ¿qué hicieron? Hicimos cosas locas. Hicimos un partido de fútbol de nosotros contra los presos, con tal de que hubiera una instancia de discusión, de debate también entre nosotros. Y no solo hicimos un partido de fútbol, hicimos un montón de otras actividades que realmente concluyeron con que las reglas de bandera se pusieran en conocimiento de todo el mundo. Si yo quiero decirles que estoy muy satisfecho y creo que tendría que decir que hemos hecho un logro tal vez mayor del que hubiésemos pensado de inicio, cuando uno va recorriendo este camino de actividades que van desde la cárcel a la sociedad y de la sociedad a la cárcel. Y por supuesto muchos más nos hemos sentido respaldados cuando vimos quiénes fueron nuestros patrocinantes. Aquí realmente sí hay que hacer un alto para decir que hemos sido reconocidos por importantes instituciones, por las Naciones Unidas, por el Congreso Interamericano. Es decir, esto fue más allá de lo que nosotros
habíamos calculado pensando que habíamos de hacer algo que podría... Ahora resulta que todo el mundo sabe, la otra vez estábamos en Costa Rica con usted, ¿se acuerda? Y ya me estaban preguntando qué era esto, cómo lo hacíamos, es decir que trascendimos también las fronteras. Yo digo todo esto para decir la satisfacción que tenemos de que el trabajo realizado ha sido fructífero. Y entonces hay que decir que ese trabajo realizado no es el trabajo de nosotros dos, que seremos los responsables de las cosas que no se hicieron, pero sí del conjunto de hombres y mujeres, de personal de la Procuración, de personal de la Defensoría. Ha habido reuniones con gran debate, aunque decíamos, parecíamos que hasta nos peleábamos, pero estábamos haciendo una construcción de una actividad que al fin la sentíamos como algo realmente propio de las dos instituciones que dieron origen a todo esto. Así que a todos ellos quiero agradecerles también de un modo muy especial, porque han trabajado no solo con mucho ahínco, sino también con mucho compromiso. Y creo que esto también ha trascendido a instituciones en las cuales después vinieron y dijeron, che, ¿y por qué a nosotros no nos invitan? ¿Y por qué nosotros no podemos hacer esto? Y así la exposición de fotos que hicimos fue un éxito total, fue una cosa de extremada calidad. Los artistas que participaron fueron realmente personas muy destacadas en su arte, con lo cual uno parecería entonces de que si se pone a diagramar la actividad, dice, bueno, no sé si vamos a poder hacer esto porque o cuesta mucho dinero o porque en realidad no sé si nos van a dar bolilla. La verdad que hemos tenido una gran recepción y nos parecía justo, naturalmente, hacer una especie de cierre para agradecerles a todos ustedes, a los que están, a los que no están, pero que nos han apoyado, a todos en realidad, los que hicieron que esta experiencia, tal vez no sabemos, eso no lo podremos medir, pero podemos decir que sí, que se socializó este tema, que hay report de la sociedad y que mucha gente que está dispersa alrededor del problema de la privación de la libertad empezó a juntarse y empezamos a hacer más, a hacer sentir también, aunque sea un poco más, los derechos de las personas que están en la cárcel, frente a un discurso totalmente contrario a esta idea. Y empezamos a escuchar la puerta giratoria, no sé cuántas estupideces más, y en realidad nosotros estamos trabajando a efectos de que se comprendiera mejor o que se asumiera realmente la situación de los derechos de las personas que están privadas de la libertad. Por supuesto, todos dicen el artículo de la Constitución de memoria solo por la mitad, ¿no? Que las cárceles son limpias y sanas, pero el artículo sigue y esa parte del artículo no la acuerda nadie. De todos modos, debemos decir que así como podemos decir que tuvimos poca recepción de algunas de nuestras iniciativas, también podemos decir de que hubo un despliegue de consideración periodística, de radio, de televisión, de reportajes y de iniciativas que vinieron de distintos lugares de la sociedad y por los cuales nosotros pudimos redondear este programa que llamamos Mandela. No lo voy a decir todo lo que dijeron todos de Mandela y que todos ustedes saben. Así que digo que solo ese nombre significaba una cuestión que estuvo muy bien en la cabeza de aquellos que hicieron las reformas de las reglas mínimas. Pero quiero decirles también
de que gracias a esto mucha gente se enteró de que existía Mandela. Lo digo no con vanidad de quien lo hizo. Hubo gente que preguntaba, ¿quién es este tipo? Y hubo presos que dijeron, ¿quién es esto? ¿Qué es esto? Y que nosotros, con los defensores, con los que nos tocó, nosotros estuvimos en la cárcel diciendo que eran las reglas Mandela, sino también, y al otro extremo o al otro lado, también estuvimos en las escuelas, estuvimos en el afuera. Entonces creo, con toda consideración de Estela, porque yo lo que pasa que estoy sumamente entusiasmado con esto y muy contento y muy agradecido, por supuesto, al trabajo que pudimos hacer en conjunto con el apoyo de ella. Pero digo, y les digo a todos ustedes, pero muchas gracias por haber acompañado esta iniciativa que desde tanto la Defensoría como de la Procuración hemos intentado para que no solo se conozca mejor lo de las leyes Mandela, sino también para ser consecuentes en una política de derechos humanos al cual nosotros nos debemos como país. Si bien como bien señaló la defensora, las reglas Mandela no son convenios internacionales que nos obligan a nada. Nos obligan en la medida de que seamos consecuentes con la defensa de los derechos humanos, con la tesis de la evolución permanente y progresividad que tienen los derechos humanos, y por eso creemos que nuestras responsabilidades actuales, tanto de procurador como de defensor, eran un punto de obligación ser coherentes y ser consecuentes con esas disposiciones de las Naciones Unidas, de hacer saber cómo había resultado esa revisión de esta importante grupo de medidas como son las reglas Mandela. Así que muchas gracias a todos ustedes, y es cuanto tengo que decir. Mi primer agradecimiento es, lógicamente, al doctor Muñolo, procurador penitenciario, que tuvo la idea de realizar la campaña de difusión de las reglas Nelson Mandela y tuvo la inmensa amabilidad de invitar a la Defensoría General a que formase parte de este proyecto. En segundo lugar, a todos los que colaboraron en la realización de la campaña, si bien moralmente, en particular, debo agradecer al doctor Pérez Cursi, que es el defensor ante el Tribunal Oral Federal de Mendoza, que aceptó permanecer en Buenos Aires y ayudarnos con la campaña antes de ir a su lugar de trabajo, aprovechando que tiene un muy buen reemplazante. En realidad hoy es el día que se clausura la campaña, pero estas campañas no se clausuran. En realidad, a partir de hoy, todos deberemos trabajar para que las reglas Mandela se hagan una realidad. Yo hablo en particular a los abogados, a los defensores, a los abogados de la Procuración, para que pidamos, presentemos, reclamemos a los jueces en cada oportunidad en que corresponda que los contenidos de las reglas, los contenidos de los principios en general, sean efectivamente aplicados. Si el padre me disculpa, yo creo que voy a utilizar como ejemplo de lo que nos pasa a los defensores, por lo menos a los defensores oficiales, la parábola del sembrador. La voy a hacer más cortita. En vez de tirar semillas, que algunas se las comen los pájaros y otras caen en terreno yermo y otras muy poquititas, en terreno fértil, nosotros arrojamos escritos solicitando garantías.
La mayoría de los escritos, los jueces no los leen, no nos hacen caso, nos tratan mal, y hay algunos, muy poquitos, no nos contestan la parte donde citamos las garantías de los documentos o de las reglas o de los principios, directamente son ignoradas como si no hubieran sido citadas, y hay unos poquitos jueces, como el doctor Hornos, el doctor Niño, que son nuestra tierra fértil, que algunas veces, no siempre, no todas las veces que quisiéramos, nos hacen caso. Pero nosotros tenemos que seguir, insistir, porque nuestra obligación es precisamente la obligación de reclamar. ¿Y cuánto hay todavía que reclamar? Yo leí el otro día un informe emitido por personal penitenciario donde contaba que al día de la emisión del informe, 10 días atrás o 20 días atrás, cuando todavía el maravilloso mecanismo de flagrancia insertado en un procedimiento que no admitiría un mecanismo como ese, y que seguramente, lejos de aumentar la seguridad de la gente, lo único que va a aumentar son los presos, antes de la aplicación de este maravilloso mecanismo que ya fracasó en varias provincias del país, y por eso lo vamos a aplicar acá para estar seguros que también fracasa. Bien, ya se habían desmantelado talleres y lugares donde se hace gimnasia para poner camas para que duerman los presos. Eso no es aplicar la regla Mandela, eso es ir para atrás. Entonces ahí es donde hay que aplicar las reglas Mandela para que precisamente por el medio que les parezca, habeas corpus correctivo, reclamo conjunto, lo que sea, de un preso individual, de todos, evitemos lo que está pasando, porque la situación es cada vez peor y dentro de un año va a ser absolutamente insostenible. Y absolutamente insostenible significa que o los jueces abren su mentalidad y empiezan a liberar a la gente que está acusada de delitos poco graves, de delitos sin utilización de violencia y que siguen privadas de su libertad porque les pusieron una caución alta, porque son extranjeros o porque no tienen un domicilio según la mentalidad de los jueces respecto a lo que es domicilio, o por el otro lado cambiamos la normativa, porque si seguimos introduciendo gente, no aplicando mecanismos de liberación, porque cuando los jueces los aplican, los amenazan con el juicio político, saben lo que significa. Va a haber una inmensa implosión en cada una de las cárceles y las víctimas van a ser las personas privadas de libertad, pero además va a ser todo el sistema democrático. No podemos seguir aprobando instrumentos de vanguardia y haciendo en la práctica exactamente lo contrario. Yuri Fedotov, el director de UNODC, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cuando habla de las reglas que dice, en el marco de nuestros esfuerzos para hacer sociedades más resistentes al delito, y promover la cohesión social y el Estado de Derecho, no podemos olvidar a aquellos que están en prisión. Debemos recordar que las personas privadas de libertad continúan siendo parte de la sociedad y deben ser tratadas con el respeto inherente a su dignidad como seres humanos. Invito a los países, a las organizaciones y a la sociedad civil a hacer de las reglas Nelson Mandela una realidad para todas las personas privadas de libertad. Yo cuando preparé este PowerPoint, la verdad no me acordaba que acá teníamos una pantalla voladora y que yo dudo que puedan ver lo que hay ahí, espero que lo vean. Es un cuadro de Van Gogh que se llama La Ronda de los Presos. Este cuadro es muy interesante porque muestra lo que significa
la prisionización sin ningún tipo de objetivo útil. Lo que decía antes el padre. Van Gogh, como ustedes saben, para controlar sus ataques ingresó voluntariamente en un sanatorio de la provincia de Saint-Rémy, en Francia, donde su actividad pictórica no cesó ni un segundo. Habilitó una habitación cerca de la suya a modo de estudio, donde continuaba creando. Cuando leí el cuento, quien ganó el primer premio, me hizo acordar mucho de lo que iba a decir luego yo después. Sin embargo, el trastorno mental no le dio tregua y tras más colapsos se recluyó en su habitación. Testigo de esos momentos de depresión es este cuadro. Se trata de una copia de un grabado de Doré, ya que Vincent copió obras de otros autores porque como tenía que estar encerrado, no tenía contacto con los jardines del lugar donde estaba alojado, del manicomio, que antes había pintado. Van Gogh ya no considera que el lugar sea conveniente para él, sino que lo siente como opresivo y asfixiante. Ahora es una prisión y él un preso más. Dicen que en este dibujo, que después lo pueden buscar en internet, el reo que mira hacia adelante es el propio Van Gogh. Las paredes parecen elevarse hasta el infinito y la forma poligonal no hace más que acentuar el enclaustramiento. Los presos parecen dar vueltas en un círculo sin fin ni sentido, mientras son observados por los vigilantes de la prisión. Eso es lo que ocurre en una prisión donde no hay lugar para dar trabajo, para enseñar a trabajar, para enseñar, para dar educación, para que se puedan hacer deportes. Es un círculo sin fin ni sentido. Sus caras denotan sufrimiento y un profundo pesimismo. Sin embargo, algo se eleva por encima de todos. Cerca del margen superior, y dudo que lo puedan ver, pero créanme, dos mariposas vuelan despreocupadas. Son un poderoso símbolo de libertad. A pesar de todo, hay esperanza tras aquellos muros. Hay esperanza en la medida en que la sociedad sea capaz de construir una esperanza para los presos cuando recuperan su libertad. Y ahora, brevemente, tocaré algún tema de Mandela. Un terrorista menos. En el año 2008, el gobierno de los Estados Unidos decidió borrar a Nelson Mandela de la lista de terroristas peligrosos. Durante 60 años, el africano más prestigioso del mundo había integrado ese tenebroso catálogo. ¿Cómo hizo Nelson Mandela, una persona de su nivel intelectual, de su fuerza, de sus ansias de libertad, para sobrevivir en la cárcel? Él tenía como inspiración un poema llamado Invictus, del poeta inglés William Ernest Henley, que lo acompañó e inspiró a Mandela en sus 27 años de cárcel. La vida del propio Henley había sido también muy trágica. Este poema dice: más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable, doy gracias a los dioses que pudieran existir por mi alma inconquistable. En las feroces garras de las circunstancias, ni me he lamentado ni he gemido. Herido por las puñaladas del azar, he sangrado, pero con la cabeza erguida. Más allá de este lugar de cólera y lágrimas, donde yace el horror de la sombra, la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecha sea la puerta, cuán cargada de castigos la sentencia. Soy el amo de mi destino.
soy el capitán de mi alma. Nelson Mandela decía, entre sus muchas frases, si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo. Entonces, él se vuelve tu compañero. Dicho la palabra compañero sin connotación política alguna. Se vuelve tu compañero. En este momento, donde si bien ya por suerte está pasando de moda, pero tuvo mucho auge la llamada teoría penal, la doctrina penal del enemigo, donde el que violaba la ley, los refugiados, los migrantes, eran nuestros enemigos, los enemigos de nosotros, los que nos portamos bien, la gente decente. Qué importante que es leer estas palabras de Mandela y escuchar que se refería a la gente que lo había torturado y a la gente que lo había mantenido 27 años preso. Esta es la idea que tenemos que entender. Si convertimos nuestra sociedad en una guerra, vamos a heredar nosotros las consecuencias de desparramar odio. Si queremos convertir nuestra sociedad en una democracia participativa y real, respetando al otro como a nosotros mismos, tenemos que recordar esta frase y empezar a tender las manos fraternalmente a las personas privadas de libertad y sobre todo derribar simbólicamente los muros de la cárcel y prepararles una afuera que los pueda recibir y les pueda dar una vida digna. Si no, lo que estamos haciendo es desparramar odio, desparramar venganza y, como muy bien dijera Frank Fanon, la violencia gira en redondo. Nosotros, y si no nosotros, nuestros hijos o nuestros nietos van a ser los que recibirán toda la violencia que sembremos en la sociedad. Las reglas de Mandela y el espíritu de Mandela sirve para luchar contra eso. Son épocas. Sé que uno mira hacia Estados Unidos, ve a Trump y le cuesta sostener esto. Pero hay que seguir luchando. Nunca hay que bajar los brazos. Gracias.